Continuamos con la clase de seres vivos. En el video pasado hablábamos de la nutrición de las plantas. Las plantas son organismos autótrofos, fotosintéticos, que transforman la energía lumínica en energía química. También mencionamos la importancia que radica en la liberación del oxígeno atmosférico. Dentro de la clasificación de las plantas, las más evolucionadas son las plantas con flores, también denominadas angiospermas. La flor es la estructura reproductiva de dichas angiospermas. La mayoría de las plantas con flores son hermafroditas. Y vamos a utilizar el siguiente modelo para entender cómo son las partes de una flor. Ustedes igual pueden recolectar algunas flores e identificar sus partes principales. La flor tiene una parte masculina que vamos a denominar androceo y tiene una parte femenina que vamos a denominar gineceo. Androceo masculino, gineceo femenino. Va a estar integrada también por los sépalos, que son esas estructuras a manera de hojas que protegen a la flor, y va a estar formada por los pétalos, que son estas estructuras que normalmente presentan colores vistosos para atraer a los polinizadores. El androceo o parte masculina está representado por los estambres que ubicamos aquí. Esos estambres tienen dos estructuras: el filamento, que es esta parte alargada, delgada, y la antera. Aquí en la antera es donde se encuentran los granos de polen. Mientras que el gineceo, la parte femenina, está representada por el pistilo. Esto que ubicamos aquí es el pistilo, que está integrado por tres partes. En la parte superior tenemos al estigma, que es el sitio donde se depositan los granos de polen, al estilo, que es esa estructura tubular, y al ovario, que es la estructura pues que contiene los óvulos. Al gineceo también se le denomina carpel. El conjunto de sépalos de una flor le vamos a denominar cáliz. Recuerden que su función es la protección. Y al conjunto de pétalos de la flor vamos a denominarlo corola. Y recuerden que su función es atraer polinizadores. ¿De acuerdo? Cáliz, conjunto de sépalos; corola, conjunto de pétalos. Y si tomamos en cuenta la corola más el cáliz, tenemos lo que se conoce como perianto. ¿De acuerdo? Entonces, encuentren varias flores y van ubicando estas partes como ejercicio. Les recuerdo que estamos viendo generalidades de los reinos. En la siguiente asignatura es donde ya se ven más especificaciones. Bueno, el último reino es el reino Animalia. Un reino igual bastante diverso, formado por organismos eucariotas, multicelulares y heterótrofos. Pero estos no van a presentar pared celular en sus células, mientras que las plantas y hongos sí. Los animales no presentan pared celular. Tenemos un grupo bastante diverso, como bien les mencioné. Hay invertebrados, como los moluscos, los artrópodos, los anélidos, y también existen seres vertebrados, como los anfibios, los reptiles, el ser humano, etc. Recuerden que la célula animal no tiene pared celular, no tiene cloroplastos, y que poseen unas estructuras tubulares que participan en la división celular, denominadas centriolos.
Los animales han colonizado diversos hábitats. Los encontramos en la selva, en la sabana, en la taiga, en la tundra, en las praderas, en el desierto, tanto ecosistemas acuáticos como terrestres. En cuanto a esta estructura y soporte, tenemos en cuenta que cerca del 95 a 99% de los animales son invertebrados. Estos están formados por un llamado exoesqueleto o esqueleto externo. Este exoesqueleto de los invertebrados está integrado químicamente por quitina. Vimos anteriormente que la quitina también está en la pared celular de los hongos. Esta quitina les da una cubierta dura y fuerte que les va a dar el soporte. Mientras que algunos animales van a presentar un endoesqueleto, es decir, un esqueleto interno. En el caso de los invertebrados, presentan endoesqueleto las estrellas de mar, los erizos, esos son equinodermos. Ese endoesqueleto está formado por carbonato de calcio. En el caso de los tiburones, ese endoesqueleto está formado por cartílago. Y por ejemplo, en el caso de los seres humanos, ese endoesqueleto está formado por huesos. Y estos huesos tienen como principal componente la hidroxiapatita. Existen diversos mecanismos de alimentación y nutrición en el reino animal. Hay polinizadores, hay depredadores terrestres, depredadores acuáticos, filtradores como el tiburón ballena, por ejemplo. Existen diversos métodos y adaptaciones para su alimentación. En cuanto a su reproducción, vamos a encontrar tanto la vía sexual como asexual. Van a haber machos que producen espermatozoides, hembras que producen óvulos y también seres hermafroditas, es decir, un mismo individuo puede producir tanto óvulos como espermatozoides. Por ejemplo, la lombriz de tierra es un individuo hermafrodita. Presenta ambos sexos, pero de manera natural. ¿De acuerdo? Existe también lo que es cierta diferenciación sexual muy marcada, sobre todo lo que se da en las aves. Hay un dimorfismo sexual, donde los machos suelen ser más llamativos. Vamos a tener especies que suelen ser los machos más llamativos pues para atraer a las hembras. En cuanto a la reproducción sexual, esta puede ocurrir por fecundación externa, cuando el óvulo y el esperma se unen fuera del cuerpo del animal. Muchas especies de peces pueden realizar esa fecundación. Es decir, la hembra libera los óvulos en el agua y luego el macho libera los espermas que fuera del cuerpo van a fertilizar a dichos óvulos. Y también está la fecundación interna, donde el óvulo y el esperma se unen dentro del cuerpo del animal. Tal es el caso de los mamíferos como el ser humano. Nuestra especie presenta una fecundación interna. En cuanto a la reproducción asexual, ya hemos mencionado varios mecanismos, aquí repetimos algunos. Tenemos a la gemación, en la cual un descendiente se desarrolla como una prominencia en el cuerpo del progenitor. Lo pueden hacer las hidras, por ejemplo. Las hidras son nidarios. Tenemos la fragmentación, en la cual el progenitor se rompe y cada fragmento puede generar un nuevo animal. Este se puede encontrar en varias especies de invertebrados. Tenemos la regeneración, en la cual un nuevo organismo puede regenerarse a partir de una parte del cuerpo perdida. Muy importante, ¿cuál será la diferencia entre fragmentación y regeneración? Si el individuo vuelve a formar una estructura perdida, se trata de regeneración. Pero si una parte del individuo forma un nuevo individuo, esto será fragmentación. ¿De acuerdo? Las estrellas de mar pueden hacer la fragmentación. Y tenemos también un mecanismo bastante interesante llamado partenogénesis, en la cual un animal hembra es capaz de producir óvulos que se desarrollan sin la necesidad de que estos sean fecundados, es decir, no se requieren machos. Las mismas hembras pueden generar descendencia y se da en especies de insectos, reptiles, peces,
Es un mecanismo bastante interesante. De esto vamos a hablar muy rápido, muy general, ya que esto se profundiza en la siguiente asignatura. El desarrollo temprano de los animales. ¿Cómo se da el desarrollo temprano? Recuerden, primero hay un proceso de fecundación. Vamos a poner de ejemplo ser humano. Óvulo hembra, espermatozoide machos. El óvulo y el esperma se unen. Estas células son haploides, lo vimos en temas anteriores. Y cuando estos se unen forman una estructura llamada cigoto. Y esta es una célula diploide. El cigoto se va segmentando, sufre un proceso de segmentación y va a formar un conjunto de células indiferenciadas, es decir, que no están diferenciadas para formar tejidos, llamada mórula. Esta mórula se va dividiendo cada vez más hasta formar un conjunto de células con una cavidad llamada blastocele, y a este conjunto de células le vamos a llamar blástula o blastocisto. Y esta blástula se va diferenciando más y se forma una estructura llamada gástrula. En la gástrula vamos a diferenciar tres regiones que se relacionan con los sistemas y aparatos del organismo. El ectodermo será la región externa, el mesodermo, que es la región media, y el endodermo, que es la región interna. Utilicen sus etimologías: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y cada una de estas regiones origina diversos tejidos. Eso igual lo verán más adelante. De todas maneras, le comento que a partir del ectodermo pues se forma la piel y el tejido nervioso. A partir del endodermo se forma lo que es el aparato digestivo y parte del respiratorio. Y la mayoría de los sistemas se forman a partir del mesodermo. ¿De acuerdo? Entonces hay una fecundación, hay la formación de un cigoto, hay la segmentación, mórula, blástula, gástrula, con tres regiones: ectodermo, endodermo y mesodermo. Integrando las características de los dominios y reinos. En esta tabla integramos los tres dominios, arquea, bacteria y eucaria, y los 6 reinos: eubacteria, arqueobacteria, protista, fungi, planta y animalia. ¿De acuerdo? Estos son los caracteres principales. Eso no quiere decir que solo eso estudien. Tienen que leer los libros, las fuentes que hemos recomendado, los recursos, y pues pueden escuchar cuantas veces quieran esta grabación. Eso es entonces en cuanto a los reinos de la vida.